México antiguo. México es muchos Méxicos. ¿A qué me refiero con esto? México ha tenido muchos procesos históricos, los cuales dependían de antecedentes étnicos, grupos que se diferenciaban entre sí, tradiciones culturales, las prácticas que llevaban a cabo estos grupos y contextos ecológicos, de lo cual casi dependía la cultura. Mesoamérica se dividió en dos partes, norte y sur. El norte, que era seco y árido, donde había cazadores y recolectores, y el sur, donde era húmedo y la tierra era fértil, donde casi se dedicaban a la agricultura. El punto más importante fue la domesticación del maíz y el frijol, desarrollo de técnicas agrícolas y división de clases en el inicio de modo de producción primitivo. Ya había relaciones comerciales entre los grupos étnicos. Las creencias y religiones eran idealismos que se llevaban a cabo en templos y en las tradiciones. Sacrificios. Diferentes grupos étnicos llevaban a cabo sacrificios, los cuales eran realizados no solo para implementar el miedo en su población y obligarlos a pagar su tributo, sino también para regular el incremento de población y eliminar a los eslabones más débiles, es decir, infanticidios, feminicidios y gerontocidios. Todo esto lo hacían con un idealismo para la supervivencia. La era del imperio. Entre los años 100 y 200, Teotihuacán, como el centro político y religioso, fue la primera gran ciudad. 20 kilómetros cuadrados. Era una ciudad multifamiliar. Es decir, los habitantes eran familiares, pero estaban divididos en gremios. Teotihuacán no era una democracia. Teotihuacán era una teocracia. Era un gobierno, un sacerdote militar, el que llevaba a cabo todas las acciones para dar una dictadura al pueblo. Estaba organizada por barrios urbanos, los cuales estaban organizados por clases sociales. Los barrios eran como una infraestructura urbana, eran suburbios, decorada con grandes murales, solo en las clases altas. La máxima deidad de esta era Quetzalcóatl y Tlaloc. Teotihuacán tuvo diversas influencias en la ciudad, en los otomís, en los náhuatl, pasando por Pachuca, Tlaxcala, San Luis Potosí y el Golfo de México. Crisis y cambio. Existen las primeras localidades mayas, con un lenguaje con dibujos y símbolos. Calendario de 52 años cilíndrico. Existen las primeras localidades mayas, con un lenguaje de símbolos y dibujos. Un calendario de 52 años cilíndrico. La historiografía es una disciplina dentro de la historia que se encarga de investigar las fuentes de información para ver si es verídica, la teoría de la desaparición maya, que fue la primera hipótesis, que fue por la guerra. Sus pueblos dejaron de seguir a su emperador y se dispersaron. O la segunda hipótesis, carácter ecológico, se acabaron sus recursos. El sistema de cultivo tumba y quema era utilizado por los mayas. Los nómadas, para enriquecer su cultura, migraron de norte a sur, generando alianzas tripartitas, económicas, políticas y militares para su supervivencia. La primera alianza tripartita fue entre Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán, en la península de Yucatán. Corto. La segunda en Michoacán y Tenochtitlan, con Texcoco y Tlocopán, Valle de México. Surge otra civilización, que fue la Tula, en Hidalgo, siendo un gobierno militar. Los señores del agua. Clases de México en Tenochtitlan. Los tlatoanis, quien eran los más altos, eran jefes, gobernantes, rey, militar, sacerdote, quienes pedían tributo. En medio tenemos a los mesagles, trabajadores y artesanos, y hasta abajo tenemos a los tatamemes, quienes eran vagabundos, delincuentes, malvivientes. El tributo era encargado de cobrarse por los totonacas, a los asentamientos chichimecas y maztaltecas. Los totonacas, chichimecas y tlaxcalos vieron a los españoles como aliados, aunque después esto afectó a la población, pues los españoles trajeron consigo muchas enfermedades a los habitantes de Mesoamérica. La conquista de Tenochtitlan fue una victoria, hecha por los totonacas,
tlaxcaltecas y chichimecas, y por un pequeño grupo de españoles. La segunda gran etapa de la historia de México es la época colonial, llamada la Nueva España o Nova Hispana. En esto hubo una sacudida económica a principios del siglo XIX. La causa principal fue la acomedida fiscal emprendida por España en 1804. La población experimentó un drástico descenso demográfico entre 1519 y 1575, por los cuales pasaron unos años de relativa estabilidad y luego un periodo de crecimiento, que se vio alterado hacia 1736. Se reconoce que la conquista ocasionó cambios muy importantes en el paisaje mesoamericano, como la introducción de la ganadería. En 1780 se inició el corte de madera. En 1880 los ferrocarriles provocaron cambios muy profundos en el uso del suelo. También hubo importantes transformaciones como políticas sociales, económicas, culturales, que se iniciaron más o menos en 1760. La Revolución de la Independencia. Las nuevas ideas de la filosofía francesa eran igualdad, justicia, democracia, soberanía y libertad. Para que estas ideas se lleven a cabo en Nueva España, tienen que caer en las manos de la burguesía criolla, que son sacerdotes, militares, la clase noble o los comerciantes. En este lapso hay dos grupos, los liberales y los conservadores. Los liberales quieren que cambien, proponen una república con 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Quieren una tolerancia religiosa, que haya más religiones, quieren igualdad y sobre todo quieren ciudadanos. Mientras que los conservadores no quieren que nada cambie, están a favor de la monarquía, siguen un vínculo con la Iglesia Católica, hay desigualdad y quieren súbditos. Sociedad novohispana. En 1808, Carlos IV renunció al trono y en su lugar llega su hijo Fernando VII. En este momento, Francia tenía problemas con Inglaterra y decidió invadir España para pedir ayuda. Meten a Fernando a prisión y llega al trono Napoleón III, y las propiedades de España le pertenecen a Francia. Para ayudar, España sube impuestos a América. Los criollos se enojan y apoyan al rey Fernando y están en contra de Napoleón. El 15 de septiembre de 1808 surge el primer intento de la independencia en Valladolid, Morelia, y los descubren y se cancelan. En 1810 las ideas de Francia llegan a América. Le llegan a Hidalgo, a Miguel, a Josefa y a Allende. Josefa crea los tertulias literarias, eran clandestinas para hacérselas llevar a varios filósofos. El 8 de diciembre empieza la feria en San Juan de los Lagos. Los descubren y se recorre al 16 de septiembre, en un pueblo llamado Dolores de Hidalgo, Guanajuato. Hubo 3 frases célebres que dijo Hidalgo al momento de la independencia: muera el mal gobierno, vamos a coger gachupines, viva el rey Fernando VII. Esta última es porque quieren que lo liberen de la cárcel. Hidalgo no quería que nos separaran de España. Usan a la Virgen para conseguir convencer al pueblo para que los siga a pelear. Fusilan a Miguel Hidalgo. Surge José María Morelos y Pavón, que es cura. Viene de una familia de comerciantes y conoce bien a las zonas de Michoacán, Morelos, Chihuahua, etc. Se inaugura el documento Sentimientos a la Nación, que declara: América era libre, soberanía del pueblo, leyes iguales para todos y 3 poderes. Morelos fue considerado como el siervo de la nación. Agustín de Iturbide, que es un militar criollo. 1821. Se consuma la independencia. Se crea el ejército trigarante por 3 garantías: verde, unión; blanco, religión; blanco, religioso.
blanco, religión, independencia, rojo. Se organiza un gobierno provisional. Nuestro territorio alcanza su máxima extensión desde el norte hasta el sur. Llegan los ingleses en 13 colonias y empiezan la colonización de Estados Unidos. Van del este al oeste